Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Bruno Sarabia y esta es otra clase de diseño de aplicaciones IoT usando el ESP32. En esta clase específicamente vamos a hacer hincapié en la arquitectura de los puertos de entrada-salida y vamos a ver cómo funcionan estos puertos y cómo los controlamos desde Arduino. Para eso vamos a ver secuencias de código y lo vamos a ver desde el punto de vista práctico. Bueno, como nosotros hemos visto en la clase pasada, donde vimos una introducción general al ESP32 y las distintas herramientas que me permiten programarlo, vimos que es muy rico el ESP32 como dispositivo de control debido a la gran cantidad de periféricos que involucra y la gran cantidad de puertos que tiene. Específicamente habíamos visto un diagrama de bloques que después más adelante vamos a hacer referencia a él, donde vimos en un diagrama de pinout todos los puertos de entrada-salida que el dispositivo tiene, y vimos específicamente que en cada pin, o también conocido como pad, tenemos distintas funcionalidades. Dependiendo que periférico esté activo, es la funcionalidad que vamos a tener. Todo esto está controlado por una enorme unidad de multiplexiones interna. En este caso lo podemos ver en este esquema simplificado, donde vemos el primer multiplexor, el IOMUX. El IOMUX es el multiplexor que me permite poner en cada pad ya sea un dispositivo de comunicación de alta velocidad, como puede ser la interfaz JTAG, que es muy típica en estos micros de 32 bits. Recordemos que la interfaz JTAG es una interfaz de programación desarrollada por los fabricantes de circuitos integrados en la década del 70 y adoptada por los fabricantes de microcontroladores de 16 y 32 bits del año 2010 en adelante. Como consecuencia de esto, el ESP32 puede ser programado con cualquier programador JTAG que obviamente tenga dentro de su interfaz de programación la posibilidad de poder drivear el ESP32, ¿no? Esto es, que lo tengamos dentro del listado de los distintos dispositivos que pueda programar mi programador. Pero básicamente la interfaz JTAG es una interfaz que me va a permitir no solamente la programación, sino el debugging. También tenemos el SDIO, que es la interfaz de la memory card, y la WARP en alta velocidad y el SPI de alta velocidad y el Ethernet. Es decir, todo lo que son señales rápidas se rutean a través de el IOMUX. Además de esto, también tenemos 34 GPIOs, es decir, puertos de entrada-salida de propósito general, que son manejados por un matrizador interno llamado matrizador de GPIO, el cual me permite multiplexar entre 162 periféricos de entrada y 176 periféricos de salida. Acá están también nuevamente las unidades de comunicación SPI, las WARP, el I2C, el I2S, el PWM para el control de motores, el PWM para el control de LED, tenemos también el sistema de interrupciones. En fin, todos los periféricos que engloban están ruteados a través de la matriz de GPIO. Recordemos que este controlador, además de tener dos WARP, tiene un subcontrolador interno, un coprocesador que me permite administrar el modo de bajo consumo. El subcontrolador que se encarga
de administrar los puertos de entrada-salida en el modo de bajo consumo se denomina RTC GPIO, el cual tiene a su vez maneja un RTC IO-MUX, es decir, un multiplexor de los IO en el modo RTC, es decir, el modo subcontrolador de bajo consumo, que administra los pads que van a quedar activos entonces cuando estemos en el modo sleep profundo. Bueno, entonces en esta filmina podemos ver justamente el resumen de lo que hablamos recién, ¿no? Todos los puertos del ESP32, como en cualquier microcontrolador, poseen una protección integral de compuerta. La protección integral de compuerta básicamente está constituida por dos diodos de enclavamiento. Uno de los diodos tira hacia arriba, es decir, cualquier potencial que sea más positivo que VCC, que en este caso es 3,3 volt, va a hacer que el diodo que está conectado hacia arriba quede activo, y entonces limita la tensión máxima de entrada a esos 3,3 volt. Y después tenemos un diodo que tira hacia abajo. Este diodo que tira hacia abajo lo que hace es cualquier potencial que sea más negativo que la masa lo va a enviar hacia masa. Es por esto que el ESP32 no puede leer entradas analógicas inferiores a 0, es decir, todos los voltajes analógicos que yo aplique al ESP32 van a quedar limitados entre tensiones de 0 y 3,3 volt como máximo, debido a esta protección integral de compuerta. También tenemos un pequeño capacitor de entrada, el CPIN, que es un capacitor que se utiliza para el circuito de sample and hold en aquellos pines que tengan funciones analógicas, es decir, aquellos pines que estaban ligados al conversor analógico digital internamente tiene un pequeño capacitor que actúa como memoria. Esto después vamos a hacer referencia específicamente a ese C-Hall en la clase correspondiente al conversor analógico digital. Y como podemos ver desde el punto de vista de la lógica, tenemos allí, bueno, hemos mostrado nosotros el circuito de pull-up, ¿no? Recordemos que los puertos se dividen en puertos que pueden tener el pull-up y el pull-down. Bueno, ahora tenemos un diagrama más pormenorizado, ¿sí? Donde podemos ver específicamente el diagrama del puerto de entrada-salida. Esto es un puerto IO, la complejidad del puerto IO prácticamente es muy similar a lo que uno está acostumbrado a ver en casi cualquier microcontrolador. Lo primero que vamos a comentar es que existe básicamente un registro que nosotros lo vemos acá arriba, que es el que controla la dirección del flujo de datos a través del puerto, ¿sí? Dependiendo el estado que cargamos en este registro, esto es bit a bit, ¿no? Porque cada bit en el ESP32 se maneja de forma independiente. Yo puedo hacer que configurar al buffer de salida, que es una salida del tipo totem polem, para que trabaje como salida o trabaje como entrada. Y tenemos que las salidas están todas latcheadas, ¿sí? Acá podemos ver el latch, ¿sí? Que, bueno, básicamente retiene el dato que vamos a sacar. Las entradas generalmente están sincronizadas, tienen un circuito sincronizador con el clock interno. Las entradas, se van a habilitar, se van a configurar y poseen un Smith Trigger de entrada. Acá podemos ver el tree state de habilitación. Obviamente los puertos están controlados por el modo sleep, que es el modo de bajo consumo que
que tiene el SP32 y que esto está comandado por el RTC que habíamos mencionado en la filmina anterior. Además de eso, podemos ver acá el transistor que me habilita el resistor de pull-up. Este pull-up generalmente es un resistor de unos 45K y puede ser o pull-up o pull-down. Esto está habilitado en teoría para todos los puertos. Si decimos en teoría porque ahora después vamos a hacer un comentario al respecto. Como ven, el sistema llueve con sus datos tanto de lectura como de escritura hacia el bus de datos interno del controlador. Bueno, y aquí tenemos entonces nuevamente los puertos. Fíjense que no todos los puertos pueden trabajar como entradas o salidas, ¿sí? Específicamente como puertos de entrada pueden operar los pines 36, 39, 34 y 35. Esto lo podemos ver aquí, 36, 39, 34, 35. Después como puertos de salida solamente el 32 y el 33. Y después como puertos de entrada-salida pueden trabajar desde el 25 en adelante, 25, 26, 27, después tenemos el 14, el 12, el 13, ¿sí? el 15, el 12, el 4, el 16, etc. Esto que ven acá es el nombre del puerto, pero no el nombre específico, ¿sí? Del número de pin, ¿no? Es decir, no es específicamente el número de pin. Este numerito que está acá es el que coincide y es el que usamos para establecer la configuración, como vamos a ver en Arduino. Esto en cuanto a la configuración de entrada-salida. Fíjense que aparte tenemos múltiples funciones. Esto es siempre en el encapsulado de 30 pines, ¿sí? Recuerden que también tenemos un envelope kit de 36 pines. Este es el envelope kit de 30 pines. Acá, bueno, tenemos la asignación de puertos por color, ¿sí? Y de funciones, ¿no? Acá principalmente hacemos referencia, este cuadro lo vamos a ver en varias clases, pero hacemos referencia acá a todos los puertos de entrada-salida. ¿Cómo lo controlamos desde Arduino? Bueno, vamos a usar para ello la función específica pinmod, ¿sí? Con pinmod lo que vamos a estar estableciendo es la configuración de si el puerto va a trabajar como entrada o salida. Para ello, estas son funciones propietarias de Arduino, ¿sí? Es decir que vienen ya dentro del entorno, no hay que instalar ninguna librería, nada. Y entonces colocamos el número de pin, son los parámetros que le pasamos a la función, y si este va a trabajar como entrada o salida. En la mayoría de los casos, en vez de pasar el número de pin, pasamos la etiqueta de referencia y al principio del código colocamos una serie de macros hechas con define para establecer justamente ese seudónimo, ¿sí? Esa tabla de referencia donde asignamos al nombre que elegimos, que generalmente tiene que ver con la función que va a cumplir ese pin, con un número. Es la forma habitual para entonces poder hacer ese pinout, ¿sí? Poderlo hacer configurable inclusive con cualquier código, incluso independiente del hardware que lo esté usando abajo. La etiqueta de entrada o salida siempre hay que especificarla con mayúscula, y vamos a ver que en el código esto es perfectamente identificable. Vemos también acá las instrucciones para escribir el puerto y para leer. La función de escritura del puerto es una función de salida. Va a haber que asignarle el número de pin o la etiqueta de referencia,
y vamos a asignar también si ese pin va a estar en high o en low, es decir, si lo vamos a prender o lo vamos a apagar. La capacidad de corriente es bastante amplia, tenemos una capacidad de corriente máxima de 40 mA por puerto. Y después tenemos el digital read, ¿sí? En la cual tenemos que especificar el número de pin y la función nos va a devolver. Esta función es una función que nos devuelve un valor, por lo tanto generalmente es invocada desde dentro de un if o un while, ¿sí? O desde dentro de una variable, ¿sí? Pues la idea es que el estado que nos va a devolver es el estado que tiene el pin, ya sea un high o un low. En teoría todos los puertos de entrada-salida poseen un pull-up y un pull-down, es decir, la posibilidad de habilitar un resistor hacia VCC y hacia masa. En la actualidad, hoy, ya esto es un hecho en los SP32. Lo que ocurre es que al principio, cuando se fabricaron las primeras generaciones de SP32, hubo un error en la máscara del silicio, y ese error hizo que el pull-up y el pull-down quedara desactivado en algunos pines. Bueno, eso fue corregido, eso ocurrió la corrección ocurrió el año pasado, cuando, bueno, nada, piensen que esto es un dispositivo muy nuevo en el mercado, y a partir de que se expandieron las aplicaciones, los usuarios hicieron llegar a Expressi que habían puertos que la funcionalidad del pull-up no operaba. Y entonces eso lo pudo verificar Expressi, corrigió la máscara, sacó una fe de ratas, explicando, bueno, que debido a un error que había habido en las máscaras, hasta tal número de serie, este error subsiste, y a partir de tal número de serie el error fue corregido. El problema es que cuando compramos el ESP32, nosotros no tenemos idea de a cuál pertenece. ¿Por qué? Porque el ESP32 está bajo la cápsula metálica, es decir, el serial number que se especifica está codificado sobre el chip, el 10, ¿sí? Arriba de la cápsula del chip, del QFN, viene especificado allí el serial de a qué partida pertenece, y eso está bajo la cápsula metálica. Como consecuencia de eso, nosotros no tenemos acceso a esa información, y entonces no podemos saber si el chip corresponde a un serial viejo, es decir, a un chip viejo, o de las nuevas partidas. Nosotros acá lo que hemos querido enfatizar es que, por lo tanto, ante el desconocimiento, bueno, uno lo puede ensayar y saber, pero cuando haces tu producción, lo que recomendamos es que el pull-up y el pull-down, pues eso está verificado, está activo en estos pines, el 14, el 16, el 17, 18, 19, 21, 22 y 23. El resto de los pines asuman que no tienen activo el pull-up y el pull-down. Suponemos que con el tiempo, sí, es muy probable que ya para finales de este año, e incluso en los años siguientes, ya las unidades antiguas van a terminar desapareciendo del mercado, porque nada, se irán consumiendo. Entonces tendremos en un futuro no muy lejano el pull-up en todos los pines, el pull-up y el pull-down. Para activar ese pull-up y el pull-down lo hacemos en la función de configuración del código, a través de también la directiva pinmod, que me
permitir configurar justamente esta característica, donde vamos a especificar la etiqueta o el número de pin entre los parámetros que pasamos, coma, si activamos el pull up o el pull down, para lo cual pondremos input-pull up en el caso de que yo necesite el pull up, o input-pull down, que se pone también con mayúscula. En este caso el resistor que estamos colocando es un resistor de unos 45K. Bueno, finalmente tenemos acá las características eléctricas que tiene los puertos. Fíjense que la capacidad de entrada, nosotros habíamos mencionado que hay un pequeño capacitor, que después vamos a volver sobre ese capacitor. En el caso del conversor analógico digital, tiene unos 2 picofaradios de capacidad. Esto es muy importante para determinar el tiempo de adquisición. Vemos allí también que esto es el fan-in que tiene cada puerto, es TTL compatible y que es reconocido cualquier nivel como nivel de entrada a partir de que se superan los 2,5 volts. Y se entiende como nivel máximo de salida prácticamente VCC, es decir que estamos hablando de que el voltaje típico que vamos a tener son casi 3,3 volts y el mínimo estaría en unos 3 volts aprox. La corriente que tenemos de salida, ¿sí?, en modo skin es de 28 mA. Si bien los puertos tienen, esa es la típica, una corriente máxima de hasta 40 mA, ¿sí?, en modo fuente. En modo skin, ¿sí?, tenemos 28 mA típicos. Esas son las características que más nos interesan, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿sí?, donde vamos a poder ver los puertos en funcionamiento. Vamos a ver entonces aquí, para esto destinamos una placa. Vamos a correr esto por aquí y vamos a abrir nuestro Arduino para aprovechar al máximo el tiempo. Nosotros ya teníamos esto prearmado. Bueno, para esto tenemos una placa. Vamos a mostrar la placa. Esta es la plaquetita que armamos. Esto que vemos acá es el ESP32. Este es el DUIT. Esta placa que tenemos aquí y que podemos observar es una placa que viene con el ESP32W Rover, y que le hemos puesto aquí bueno, algunos LED, como vemos. Los LED los hemos colocado en los puertos 22, 23 y 21, y después hemos colocado también 2 pulsadores. Esta placa la vamos a usar en unas cuantas clases. Colocamos aquí también un termistor y un LDR, ¿sí?, y hemos colocado aquí, como nosotros usamos el 34 y el 35 para los pulsadores, eso es para no restar puertos de entrada-salida, hemos colocado aquí 2 resistores de pull-up y usamos los tag switch. A los LED los hemos limitado en corriente a través de resistores de 100 ohm. Bueno, y usamos LED de alta eficiencia. Acá en la placa colocamos un capacitor
Este capacitor es de 10 micro, está puesto entre los pines EN y GND. Eso es para permitir la autoprogramación del sistema. Bueno, yendo hacia el código, vamos a analizar un poco el código. En este primer programa, la idea es hacer un pequeño juego con los LED, hacer una especie de barrel shifter, ¿sí? Y entonces que se vaya desplazando un LED. Bueno, allí entonces creamos 3 etiquetas para los LED y especificamos allí en qué puerto los hemos colocado. Especificamos también 2 etiquetas para los 2 pulsadores que tenemos, los pines 34 y 35. Especificamos también el LDR, donde colocamos allí el pin 39, el potenciómetro, que lo pusimos en el pin 36. Ahí podemos ver, colocamos un pote de 10K y después el termistor está puesto, el NTC, lo hemos colocado en el pin 37. Y creamos también un time delay de 300 milisegundos. Entonces esto me permite configurarlo a múltiples aplicaciones, ¿no? Bueno, vamos entonces al principio del código, donde acá configuramos que es entradas salidas. Fíjense que hemos configurado el LED 1, el 2 y el 3 como salidas y los 2 botones como entradas, usando el pin mod. Observen que cada sentencia siempre la terminamos con el punto y coma. Bueno, acá no configuramos la WARP porque no la necesitamos. Y en este caso tenemos, bueno, el apagado de los LED con el Digital Write. Esto es para que inicialmente asegurarnos nosotros que los 3 LED aparezcan apagados, porque como esto tiene una estructura estática dentro para los puertos podrían arrancar con cualquier estado. Una vez que nosotros configuramos lo que es entrada-salida, los apagamos, ¿sí? Y a partir de allí vamos al loop, donde, bueno, acá hacemos básicamente nuestro barrel shifter, nuestro registro de desplazamiento, ¿sí? Circular, donde, bueno, simplemente prendemos un LED, después esperamos un tiempo, ese tiempo es el tiempo que me va a quedar el LED encendido, y a partir de allí lo que hacemos es apagamos, después de ese tiempo apagamos el LED. Fíjense que acá usamos la sentencia delay. La sentencia delay también es una función embebida que ya viene en Arduino, y el parámetro que nosotros le pasamos es el número. Yo acá el número lo reemplazamos por el seudónimo time para poderlo variar dinámicamente. Y bueno, encendemos el LED 1, el LED 1 que teníamos prendido lo apagamos y encendemos el LED 2. Luego esperamos otro tiempo, apagamos el LED 2 que teníamos prendido y encendemos el 3. Esto ocurre de forma instantánea. Piensen que el core está corriendo a 80 MHz. Y después tenemos el delay nuevamente. Finalmente apagamos el LED 3 y como no hay nada más para ejecutarse, se cierra la llave y volvemos al principio del loop. Esto lo que va a estar haciendo es que prenda cada uno de los LED, ¿sí? En secuencia. Ese es el código, ¿sí? Nosotros lo hemos conectado a través de un cablecito. Ahí podemos ver un poco más la placa. Esta es muy interesante porque tiene aparte un SIM 800 que me permite tener aparte comunicación con un celular. Y acá tenemos el módulo
donde podemos ver el regulador de 3,3 volt. Vamos a acercarnos un poco para poderlo apreciar. Acá vemos el regulador de 3,3, ¿sí? Este es el botón que me permite resetear la aplicación, y este es el que me permite programarlo, hacer el flasheado. Nosotros justamente por eso usamos acá el capacitor electrolítico, porque ese capacitor electrolítico me permite hacer la autoprogramación. El regulador de 3,3 volt, y después vemos el GPIO, el GP2102, que es el convertidor de usar USB, y tenemos acá los dos LED, ¿sí? Uno es el LED de power y el otro el LED de aplicación. Bueno, y acá tenemos todos los pines de los puertos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a cargar el código, ¿sí? Para esto recuerden que tenemos que haber seteado, ¿sí?, la placa. Nosotros estamos usando el DUIUIT SP32 versión 1, y haber verificado en qué puerto estamos, ¿sí? Nosotros estamos conectados en el COM13, ahí se puede ver el COM13, y entonces vamos a hacer la bajada del código. Esto la primera vez, yo ahora porque ya lo teníamos precargado, pero la primera vez que se dispara es bastante lento, ¿sí? Es decir, tarda un ratito. Bueno, ahí está subiendo el sketch. Bueno, y ahí entonces podemos ver los LED. Vamos a verlo esto más a distancia para que se puedan ver. Eso es en el tiempo que nosotros le asignamos de 300 milisegundos. Como ven, el código es bastante sencillo. Bueno, y entonces, bueno, como vemos, es bastante sencillo. ¿Sí? Vamos a pasar ahora al segundo código, donde allí vamos a trabajar ya con los pulsadores en forma sencilla. Acá tenemos el segundo código. Acá no vamos a tomar inicialmente el problema del debounce, eso después lo vamos a ver. Bueno, fíjense que estamos trabajando sobre la misma plantilla. La configuración inicial es exactamente la misma. Y entonces acá vamos a identificar básicamente si el pulsador está accionado, y si el pulsador está accionado, ¿sí?, prendemos o apagamos el LED que corresponde en función de que el pulsador sea el que esté disparado, ¿sí? Acá podemos ver, ¿sí?, tenemos el botón 1, y entonces lo que hacemos nosotros acá es, con la función digital read, leemos el botón, porque la función lo que me trae es el estado del pin que yo haya establecido, y entonces me va a devolver a mí justamente
el estado de si está en alto o en bajo, y entonces yo me pregunto, en este caso si está en bajo, porque recordemos que nosotros habíamos colocado allí los resistores de pull-up, y como consecuencia de esto, lo que el pulsador hace es colocarme un 0. Entonces me pregunto, si el botón está accionado, me va a estar colocando un 0, y si esto se cumple, entonces se realiza lo que está entre las llaves, que es básicamente encendemos el LED. Si no, accionamos lo que está entre las otras dos llaves, ¿sí?, en el else, donde lo que vemos allí es que, bueno, básicamente apagamos el LED. Lo mismo hacemos con el segundo pulsador. Vamos entonces ahora a pasar justamente el código. También acá estamos conectados al puerto, no hemos desconectado nada. Acá no estamos tomando en cuenta el efecto rebote del pulsador, porque los pulsadores cuando se accionan en realidad tienen un efecto rebote tanto en el accionamiento como en el apagado. Eso nosotros aquí no lo hemos puesto en consideración, ¿sí? Y por lo tanto lo que vamos a hacer es justamente pasar por alto el fenómeno del rebote, porque lo que nos interesa es que vean ustedes cómo funcionan específicamente las funciones de entrada-salida. Esto es una función de control. Bueno, ahí se autoprogramó. Observen que, bueno, los LED están apagados, y si yo acciono, entonces prende uno de los LED, y si acciono el otro, prende el otro. Es bastante sencillo el código. Esto es la acción de control básica de cualquier sistema, ¿sí? Aplico una señal de entrada, el sistema me identifica y genera una reacción, ¿sí? Y lo mismo pasa acá. Casi todas las cosas que ocurren en control son muy sencillas, consisten en leer estados de entrada y generar salidas a partir de un procesamiento, una estructura lógica, considerando también puede ser otras entradas, ¿sí? Pero como ven, es bastante sencillo. Sin embargo, lo que a nosotros nos parece aquí, que la apertura y cierre del pulsador es algo que prácticamente parece limpio, no es así. Los pulsadores, cuando se accionan, siempre tienen un efecto rebote, porque el cierre y la apertura mecánica tienen un pequeño rebote mecánico, y eso genera impulsos eléctricos a partir del primer impulso, que se dan sucesivamente dependiendo la inercia mecánica que tenga el pulsador. Es la cantidad de rebotes que se producen. Y entonces, por ejemplo, si estamos hablando de hacer, por ejemplo, un contador o un cambiador de estado, ¿sí?, un tipo un flip-flop, el estado que a mí me va a quedar es como medio incierto. Vamos a ver entonces acá en este caso cómo ahora hacemos, ¿sí?, un circuito que tenga un debounce. El debounce es el sistema de memoria que me va a permitir a mí inhibir el efecto rebote. Entonces, para eso lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a salvar la plantilla, vamos a ponerle como nombre programa 3, y entonces vamos a proceder a hacer el circuito de debounce. Fíjense que acá ya nos puso programa 3, y entonces aquí nomás vamos a agregar nuestro debounce.
esta parte la quitamos y entonces pasamos a escribir acá adentro, bueno, acá la acción. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en el debounce es generar la reacción del sistema, ¿sí? Esto, para ello nosotros vamos a cambiar el estado de un bit. Vamos a poner un flag ahí está, el flag botón, ¿sí? Y vamos a fijarnos, ¿sí?, el estado de ese flag botón. Entonces nos preguntamos allí si flag botón es 1. Como consecuencia de eso vamos a cambiar el estado del flag Esto es, si el flag botón, cuando yo pulsé el flag botón estaba en 1, entonces cambiamos el estado y lo ponemos en 0, y si no, significa que el flag botón estaba en 0 y lo ponemos en 1. A partir que hemos hecho el cambio del flag botón, ahora analizamos qué estado tiene este flag botón. Y entonces nos fijamos, si el flag botón es igual a 1, entonces encendemos el LED. Caso contrario, vamos a apagarlo. A partir de haber construido esta estructura, entonces generamos ahora un delay. De 10 milisegundos. Esto generalmente es el delay para evitar el efecto rebote. Ahí creamos el antirrebote de entrada. Y entonces mientras el botón está pulsado, nos quedamos varados aquí. Esto lo llamamos enclavamiento y consiste en esperar básicamente que el usuario levante el dedo de la acción. Nosotros la tomamos, registramos la acción, generamos la reacción, que es el cambio de estado del LED,
y ahora nos quedamos a la espera de qué es lo que hace el usuario. Cuando el usuario levante entonces el dedo, vamos a continuar con el código y allí estaríamos colocando un nuevo delay con su correspondiente punto y coma. Entonces aquí tenemos el antirrebote, pero en este caso es un antirrebote de salida. Eso ocurre porque cuando yo también dejo de pulsar, la apertura del pulsador no es franca, no es una apertura instantánea, y entonces se va a producir allí un efecto rebote de salida. Con eso absorbemos el efecto rebote de salida. Vamos entonces ahora a borrar la otra parte del código y a pasárselo al chip. Vamos a crear la función boolean es decir, el dato boolean, sí, que me permite crear un dato de un bit. Y entonces allí lo tenemos creado. Esto entonces es un dato de un solo bit que lo inicializamos en 0. Y ahora entonces lo vamos a pasar, ¿sí?, a nuestro ST32. Como se ve, es bastante sencillo la elaboración del código. Ahí tenemos, claro, nos olvidamos acá de ponerle la F. Fíjense cómo allí ante el error nos marcó justamente con la línea roja donde estaba el problema. Es bastante sencilla la programación y la interfaz editor es bastante completa. Generalmente, inclusive si nos hubiéramos olvidado algún punto y coma y demás, eso te lo identifica perfectamente el editor inteligente de TinyArduino. Bueno, ahí está terminando de compilar. Recuerden que siempre la primera vez tarda un rato. Bueno, ahí está pasando el código, ya terminó de pasarlo. Bueno, un touch prende y el otro touch me permite hacer el apagado. Observen que con un touch encendimos nosotros el código y si vuelvo a pulsar lo apagamos, ¿sí? De esa forma evitamos nosotros tener el efecto rebote, ¿sí? Y con esto, bueno, inclusive se podría hacer un contador y demás, ¿no? Es decir, yo podría usar esta función para incrementar el estado del contador, no solamente hacer el cambio del LED, sino que en función de, bueno, una vez que accionamos el estado, ¿sí?, incrementamos el valor del contador, ¿sí? Y bueno, esto me permite a mí
tener un conteo, digamos, binario del sistema. Bueno, hasta aquí hemos llegado entonces con nuestra clase. Esperamos que les haya gustado. Cualquier consulta que tengan, nos envían un email a nuestra dirección de ingeniería todo con minúscula, @microelectrónicash.com. Mi nombre es Andrés Bruno Sarabia, les agradezco y si Dios quiere y nuestro Señor lo permite, nos encontraremos en nuestra próxima clase. Muchas gracias.